vamos con el primer tema, la primera lección, que es sobre los orígenes, la historia de la programación neurolingüística y la presuposición o presuposiciones que la PNL maneja. La programación neurolingüística fue creada por estas dos personalidades, dos genios en su momento, Richard Bandler y John Grinder, uno programador y otro lingüista. Bandler, programador; John Grinder, lingüista. Ellos dos fueron los que empezaron a trabajar con una estructura de qué hace la diferencia entre una persona que tiene éxito y otra persona que no tiene éxito en circunstancias semejantes o similares. ¿Cuál fue su primer contacto de preguntarse por qué unos alumnos tienen éxito y otros no? Su grupo o sus grupos de observación para preguntarse eso fue la Universidad de California en Palo Alto. Para quienes conocen el modelo sistémico, principalmente el modelo MRI, el origen del modelo sistémico MRI o de la terapia familiar sistémica tiene precisamente ahí su lugar de origen, en Palo Alto, California, en la Universidad de Palo Alto, California. Bueno, pues ahí en esa universidad ellos estuvieron impartiendo clases y tomando clases también. De tal manera que estaban en ese momento observando que el conjunto de alumnos donde tenían un cierto nivel o estatus social, un cierto nivel o estatus económico semejante o igual, ¿cómo era posible que unos tenían éxito y otros no? ¿Por qué en iguales o semejantes circunstancias tenían esas diferencias? Y empezaron a buscar la respuesta a este interrogante de ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia entre alguien exitoso y alguien no exitoso? Y estudiaron en ese entonces, en los 70s, alrededor de los 70s, a tres grandes terapeutas en esa época. Uno de ellos fue Fritz Perls, que es el creador de la terapia Gestalt. Otro de ellos fue en este caso, Virginia Satir. En ese momento era, si no la mejor, de las más reconocidas terapeutas familiares sistémicas. Y Milton Erickson, el mejor o el más grande hipnoterapeuta que ha existido. De hecho, hay una psicoterapia ericksoniana o hipnosis ericksoniana. O sea, hay bastante de donde cortar con Milton Erickson. Ya todos ellos, Fritz Perls, Virginia Satir y Milton Erickson, ya fallecieron. Ellos, Bandler y Grinder, empezaron a estudiar y tuvieron entrevistas, sin fin de entrevistas con cada uno de ellos. Los grabaron directamente aplicando sus técnicas, su terapia cada uno, de tal manera que tenían información de primera mano y pudieron identificar cuál es lo que permite que estas personas destacaran de otras personas que también en su momento tenían en esa época. Así como lo vieron en los alumnos, bueno, la sugerencia que su mentor, el mentor de Grinder y Bandler, les dijo es: entrevístense con estas personas. ¿Quién rayos fue el mentor de Grinder y Bandler? Para los que desconozco, si tengan contacto con el modelo sistémico, pero uno de los pilares, digamos que del abuelito, un abuelito de los abuelitos del modelo sistémico, fue Gregory Bateson,
Gregory Bateson, por supuesto, estaba también ahí en la Universidad de Palo Alto, California. Fue uno también de los pilares que construyó o que ayudó a formar el modelo de terapia familiar sistémica. De tal manera que él fue también su mentor, ¿no? Gregory Bateson. Déjenme decirles también algo para que, sobre todo que la mayoría somos psicólogos. Fuera de aquí, pero en el gremio psicológico, la programación neurolingüística no es bien vista. No es bien vista desde mi punto de vista por desconocimiento. Desconocimiento de esto precisamente. Yo me pregunto cómo una persona pilar de un modelo que la psicología tiene muy bien ubicado e identificado, como es Gregory Bateson, en el modelo sistémico, cómo es que pudo haber orientado, mentoreado, aconsejado a dos personas que no son terapeutas, que no son psicólogos, y sin embargo, él incluso les sugirió a quienes observar, a quienes estudiar. De tal manera que la programación neurolingüística, y lo van a ver, tiene mucha información, mucho paralelismo con el modelo sistémico. Por supuesto, tiene mucho paralelismo con las terapias. Si estudiaron y vieron a Fritz Perls, Virginia Satir y Milton Erickson, pues obviamente van a tener mucho paralelismo, semejanza de corrientes terapéuticas. De tal manera que algunos colegas que desconocen dentro del gremio psicológico a la programación neurolingüística, incluso dicen que la programación neurolingüística es una pseudociencia y que por lo tanto no vale. Bueno, punto número 1, error llamar pseudociencia, porque no es ciencia la programación neurolingüística. Por lo tanto, al no ser ciencia, no puede ser pseudo. De entrada, no cabe, no entra en esta definición por ignorancia de otros colegas. Punto número 2. Tanto Grinder como Bandler desde el principio entendieron y comprendieron y afirmaron que no pretendían crear ninguna teoría, ninguna ciencia. Ellos más bien lo catalogaron como técnica o tecnología. En las universidades, por ejemplo, todas las ingenierías no son ciencia. Sin embargo, ocupan principios científicos para aplicar esos principios en la tecnología. De esta forma, aunque no son ciencia, toman de la ciencia física, matemáticas, hidráulica, todo eso. Bueno, hidráulica no sigue siendo tecnología, pero física, matemáticas y en algunas ocasiones química también, toman estos principios y teorías científicas para aplicarlo en la técnica o la ingeniería. Lo mismo ocurre con la programación neurolingüística. No es ciencia, es técnica o tecnología. Aquí el problema radica en que ni Grinder ni Bandler les interesó validar sus descubrimientos o su creación en la ciencia psicológica. Porque además de que no son psicólogos, en su origen tuvieron problemas con psicólogos. Criticaron en esa época cómo es posible que sabiendo lo que saben, ayuden tan poco. En esa época no existía, apenas se estaba formando la terapia sistémica familiar, o sea, apenas estaban en ese inter y todo lo demás no entraba
terminar de ayudar adecuadamente a las personas, a las familias. Y entonces, en una forma de protesta, por decirlo de esta forma, Grendir y Bandler empezaron a crear técnicas y herramientas que funcionaran directamente para demostrar a la ciencia, o mejor dicho, a los psicólogos de ese entonces, más teóricos que otra cosa, que de nada sirve tanto conocimiento si no lo aplican, si no lo ponen en funcionamiento, si no lo convierten en tecnología desde su punto de vista. Por eso es que todo lo que absorbieron de estas tres personalidades, toda la teoría, toda la practice que ellos sabían, pues la convirtieron en técnicas y herramientas para la programación neurolingüística. Este es el origen, a grosso modo, rápidamente, de lo que es la programación neurolingüística. Anécdotas para aventar para arriba, por decir de alguna manera, obviamente contadas o escuchadas de mi parte, nunca escuchadas directamente de Grinder y Bandler, pero sí de mi mentor y de algunas otras personalidades. Pero es así a grandes rasgos lo que ocurre con la historia de qué es la programación neurolingüística. Y aquí tenemos esta, pues, definición, por decirlo así, rápidamente, perdón, de lo que es programación neurolingüística. Programación, dice, se refiere a nuestra organización interna y externa para dar resultados. Es decir, cómo estamos organizados internamente a nivel cerebral para tener esa interacción con el mundo y obtener resultados. Neuro significa que todo el comportamiento procede de nuestros procesos neurológicos y de los sentidos. Todo lo que percibimos en los sentidos, hay un proceso interno, se acomoda, se programa y se ejecuta. Pero también tiene la parte lingüística donde dice, indica que usamos el lenguaje para comunicarnos interna y externamente. Es decir, lenguaje interno y lenguaje externo. Por eso es que ellos denominaron a esta tecnología que estaban creando programación neurolingüística. Es la forma en cómo estamos estructurados internamente y cómo percibimos el mundo a través de los sentidos, lo procesamos y lo comunicamos afuera o hacia adentro para generar, por decirlo de esta forma, éxito o no en la interacción con el mundo, en la interacción con los demás. A grandes rasgos. Hay definiciones más chiquitas, más cortitas, pero bueno, lo más cercano a lo que ellos pudieron comentar y desglosar, esto es la programación neurolingüística.